Muy buenas tardes, espero que todos se encuentren muy bien. Le damos la bienvenida a todas las personas que nos acompañan en este día de hoy en el encuentro de cuidadores, donde trataremos el tema comprensión de la enfermedad mental, síntomas más comunes y signos de alerta, con el profesional en psiquiatría, el doctor Giancarlos Carreño. Agradecemos a todas las personas que nos acompañan de manera virtual y los invitamos por favor a diligenciar el link de asistencia que va a estar en los comentarios. Recordemos que las preguntas las vamos a hacer al final. Doctor Giancarlo, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Te cedo la palabra. Hola Camila, buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Camila, yo ya tengo aquí la presentación, ¿ya se ve? Sí. Sí. Bueno, entonces como Camila decía, mi nombre es Giancarlo, yo soy médico y soy especialista en psiquiatría y salud mental. Y trabajo en el Hospital Mental de Antioquia. La idea de este espacio es poder abordar un poco el concepto de enfermedad mental y las manifestaciones clínicas más comunes de las enfermedades mentales más comunes que nos puedan ayudar a identificar una descompensación o a conocer pues la enfermedad y a saber cuándo pedir ayuda y solicitar atención médica. Entonces, vamos a empezar. Entonces, lo primero es como saber qué es lo que nosotros llamamos una enfermedad mental. Entonces, las enfermedades mentales también son llamadas trastornos mentales y son condiciones de salud que afectan el funcionamiento de la mente o el funcionamiento de cómo las personas piensan, sienten o tienen estados de ánimo y comportamientos, ¿cierto? O sea, que la persona con una enfermedad de la mente tiene dificultades en estas esferas de la salud, ¿cierto? Bueno, estas enfermedades mentales pueden ser episódicas, o sea, presentar, por ejemplo, un episodio a lo largo de la vida, o episodios que van, digamos, tienen momentos de crisis, momentos libres de enfermedad y luego recaídas, o pueden ser enfermedades crónicas que son, digamos, a largo plazo o en algunas ocasiones, pues, para toda la vida. Enfermedades crónicas, un ejemplo de una enfermedad crónica, digamos, diferente a la enfermedad mental, la diabetes. La diabetes una vez aparece, digamos, es una enfermedad que se queda con nosotros y que debemos aprender a controlarla para no tener complicaciones. Eso mismo es posible con la enfermedad mental. Entonces, como decíamos, puede afectar diferentes esferas del funcionamiento de una persona, de las relaciones interpersonales, de cómo se percibe la persona y de cómo percibe el entorno. Entonces ahí surge una pregunta, como cuál es la causa de que uno tenga una enfermedad mental o de dónde se origina. Y cuando hablamos de enfermedad mental, es importante entender que no hay una sola causa, que habitualmente las enfermedades mentales o los trastornos mentales son multicausales o multifactoriales, el origen. ¿Eso qué quiere decir? Que pueden haber múltiples causas o múltiples situaciones o factores que hacen que la enfermedad se exprese, ¿cierto? Dentro de los más conocidos o los que más se estudian, por ejemplo, la genética, ¿cierto? Entonces, es común ver que en una familia, en un grupo familiar, hayan varias personas que tengan alguna enfermedad o algún trastorno mental. Y eso hace que de pronto se piense que puede haber un riesgo mayor en las futuras generaciones. Entonces, la parte de la genética y la historia familiar, la carga genética es algo a tener en cuenta. Lo otro que puede, digamos, o se ha visto involucrado pues, en la génesis de la enfermedad mental son las experiencias vitales, los eventos vitales estresantes. Exposición a algunos tipos de violencia, exposición a algunos tipos de abuso, pudieran estar relacionados o a situaciones en las cuales hay alta carga de estrés, migraciones, desplazamientos, ¿cierto? Es importante aquí entender el concepto de enfermedad de origen multifactorial porque si lo analizamos, no todas las personas que tienen exposición a situaciones difíciles desarrollan una enfermedad mental. Entonces se necesita como la unión de varias factores para poder decir que se genera la enfermedad mental.
La otra parte que es importante acá es todo lo que es la parte bioquímica o de las sustancias que hacen que nuestro cerebro funcione, lo que llamamos como los neurotransmisores. Hay diferentes sustancias que ayudan a que las neuronas o las áreas del cerebro se comuniquen o funcionen, ¿cierto? Se comuniquen entre sí o funcionen. Y pues las más conocidas, por ejemplo, la dopamina, la serotonina, la noradrenalina. Entonces, se habla también, y eso se estudia en investigación, que hay un desbalance en estas sustancias químicas en el cerebro y digamos que ya trayéndolo más como a la realidad, se ve que medicamentos que equilibran estas sustancias generan un bienestar en las personas que tienen enfermedad mental. Y hay otras causas, digamos, de pronto menos frecuentes, pero que también aparecen, son como diferentes tipos de lesiones cerebrales. Hay enfermedades mentales que son secundarias, ya sea un golpe grave en la cabeza o a una enfermedad de los vasos sanguíneos de la cabeza. Incluso también hay enfermedades secundarias a consumo de sustancias psicoactivas, ¿cierto? Entonces vemos que es muy común en nuestros pacientes que empiece primero un periodo de consumo y con el con el paso del tiempo, en el mediano o largo plazo se pueda generar una manifestación de enfermedad mental. Entonces, las diferentes sustancias como el alcohol, el cigarrillo, la marihuana, la cocaína, en fin, todas las sustancias ilegales o algunas legales pueden producir a largo plazo enfermedad mental. Otras causas serían, por ejemplo, enfermedades del cuerpo, el cáncer, el VIH, algunas enfermedades neurológicas pueden tener manifestaciones en la parte de la salud mental y otras son como exposiciones a sustancias, pero como de la parte prenatal. Por ejemplo, los hijos de madres con trastorno por consumo de alcohol pudieran desarrollar enfermedades a futuro o nacer con algunas malformaciones y tener manifestaciones de enfermedad mental. Entonces, esto es como un resumen de cómo diferentes factores en el entorno y en la persona pueden generarnos enfermedad mental y trastornos mentales que van a tener unas manifestaciones que es como lo propiamente como el tema a tocar en este espacio. Entonces, esto es como un poco más global. Entonces, lo que les hablaba es que todo esto del modelo multifactorial es lo que nosotros llamamos el modelo biopsicosocial. Hay una parte biológica que es propia de la persona, de sus genes y de su estructura cerebral, de su órgano de la mente que es el cerebro. Hay una parte psicológica que es todo lo que, y psicosocial, que es todo lo que, cómo ese esquema de pensamiento hace que yo me relacione con el entorno. Y la parte más social como tal es cómo el entorno influye en la manifestación clínica, ¿cierto? O sea, si yo estoy más expuesto a violencia, a maltrato, a falta de oportunidades, a falta de educación, tengo más predisposición a sufrir de enfermedad mental. Entonces, ¿son frecuentes los trastornos mentales? Es una pregunta, pues, que cuando uno sufre una enfermedad a veces cree que está uno como solo con la enfermedad o que nadie más lo tiene y en realidad son muy frecuentes. Desafortunadamente, debido como al estigma y al prejuicio, desafortunadamente aislamos a las personas con enfermedad mental, pero si lo analizamos son millones de personas en el mundo sufriendo de enfermedad mental, de diversas enfermedades mentales, que como ya lo dijimos, tienen una dificultad o un problema en todos los ámbitos de la mente, en el pensamiento, en las sensaciones y en el comportamiento. Y relacionado con esto, pues es importante conocer algunos datos. Entonces, en una encuesta, en la encuesta de salud mental de Colombia del 2015, se dice que aproximadamente el 40% de las personas, pues de los colombianos, han tenido a lo largo de su vida algún trastorno mental. No, pues digamos que uniendo todos los trastornos mentales, ¿cierto? Entonces, al menos 40%. ¿Eso qué quiere decir? Que de cada 100 personas, 40 han tenido una manifestación de dificultades en su salud mental. Bueno, otro dato más reciente del 2021 habla ya la cifra del 66.3%.
Esto uno lo puede decir, entonces está en ascenso la enfermedad mental. Yo diría que no está en ascenso, sino que últimamente se le ha dado más visibilidad a raíz, por ejemplo, de todo lo que trajo consigo la pandemia. Y a medida que la gente más consulta, pues tenemos más datos, ¿cierto? Entonces yo diría que es la misma enfermedad mental que ha habido siempre, pero ya, digamos, tenemos más conciencia de que existe, ya, digamos, está más evidente que hay la problemática. Y por acá hablaban entre el 2015 y entre el 2020, en esos 5 años, más o menos 5 millones de consultas por trastornos de ansiedad. O sea, si solamente cogemos la ansiedad, que es un trastorno más específico, que tiene unas características que ahorita las vamos a ver, casi 5 millones en ese lapso de tiempo consultaron por síntomas de ansiedad. Entonces, es mucha gente teniendo una problemática de salud que muchas veces se da por sentado o se oculta y que no se tiene tan en cuenta como debiera tenerse. Bueno, en el sentido de esto de que hablábamos como del origen de la enfermedad mental, pues es importante tener esto en cuenta, que las enfermedades mentales no son un problema de falta de ganas, de falta de carácter o de poner de su cuenta, ¿cierto? Digamos que las enfermedades mentales tienen una causa real, biológica, que está también que asociado a unos determinantes sociales y culturales pueden manifestarse. Entonces no es que la gente se quiera hacer o que la gente que tiene depresión no quiera ponerle ganas, sino que sí pasa algo real. Bueno, entonces hay muchas enfermedades, digamos, nosotros tenemos un manual diagnóstico que es como la principal guía a nivel, digamos, clínico para hacer diagnósticos. Y si uno analiza ese manual, hay muchos trastornos, pero digamos que los principales y los que más afectan a la población general, pues son los siguientes. Y digamos que cada uno tiene subtipos y tiene clasificaciones dentro del trastorno, pero así a grandes rasgos está la depresión, la ansiedad, la esquizofrenia, los trastornos psicóticos y el trastorno bipolar y el trastorno obsesivo compulsivo. Obviamente eso es a nivel muy, muy global y muy grueso, ¿cierto? Y cada uno de ellos tiene como unos características diagnósticas o características de las manifestaciones que tiene el paciente que se deben tener en cuenta para poder hacer el diagnóstico y plantear un tratamiento, digamos, adecuado para la enfermedad. Bueno, entonces, esto es clave, reconocer los signos y síntomas es clave porque nos ayuda a hacer diagnósticos adecuados y plantear esquemas de tratamiento o posibilidades de tratamiento oportunas y adecuadas, ¿cierto? Para poder ayudarle a la persona a mejorar sus síntomas, a retornar a la normalidad y a tener una vida funcional y de buena calidad. Entonces, la depresión, vamos a tocar como uno por uno y vamos a ir mirando y explicando como los síntomas y luego en el momento, en el espacio de preguntas, pues si hay preguntas las vamos a ir resolviendo. Entonces, aquí no salió como por partes, listo. Entonces vamos a enfocarnos. La depresión tiene varios núcleos de síntomas. Están los síntomas emocionales, están los síntomas físicos o del cuerpo, están los síntomas de los pensamientos y están los síntomas de la conducta. Entonces, es común, o digamos uno de los síntomas más comunes en la depresión es la sensación de tristeza continua, ¿cierto? Y se habla de estar la mayor parte del tiempo, puede que no sea siempre, pero la mayor parte del tiempo con una sensación de ánimo bajo, de tristeza, de sensación de malestar emocional. Entonces, es importante entender que la tristeza por sí sola no hace diagnóstico de depresión, ¿cierto? Uno puede estar triste porque le sucedió algo difícil en determinado momento, no necesariamente eso significa estar deprimido. La depresión incluye todos estos otros síntomas, los físicos, los conductuales y los cognitivos, que juntos engloban pues, el diagnóstico como tal de depresión. Pero la tristeza es un síntoma muy característico y muy frecuente en los pacientes con depresión. Esa tristeza y ese ánimo bajo, ¿a qué lleva? A tener algo que llamamos anedonia, que en términos, digamos, más claros es como la pérdida del disfrute
por situaciones o cosas o pasatiempos que antes disfrutaba. Entonces es muy frecuente que la persona con depresión deje de hacer cosas que habitualmente le generaban gusto o placer. Entonces el chico que le gustaba ir a clase de fútbol ya no le interesa, ¿cierto? Ya pasa eso a segundo plano porque el desinterés es tal que algo que le gustaba mucho ya no le gusta. Puede tener sensación de ser culpable de cosas, sensación de sentirse inútil o sensación de que la vida no tiene un sentido, que eso es la desesperanza, ¿cierto? Como para qué vivo esta vida si no va a pasar nada bueno. Entonces eso se llama desesperanza, es uno de los síntomas emocionales de la depresión. O puede haber algo que pasa a veces muy desapercibido o se interpreta de una manera equivocada y es la irritabilidad. La persona está constantemente enojada, cosas que antes de pronto no le molestaban tanto, ahora le chocan mucho y generan conflicto con el entorno. Entonces eso es un síntoma muy frecuente de la depresión, sobre todo en algunas etapas de la vida como la infancia y la adolescencia. Entonces puede que uno no vea a un chico adolescente triste o llorando, pero lo ve constantemente enojado. Habría que pensar si puede estar teniendo una depresión. Como decíamos, no solamente es la parte emocional, sino la parte física. Entonces, involucra cambios en actividades, digamos, muy básicas o fundamentales para vivir. Por ejemplo, en el apetito, en el sueño, en la energía vital. Entonces puede generar cambios tanto hacia el aumento de la ingesta de alimentos como hacia la falta de apetito. Entonces puede producir aumento o pérdida de peso. Puede haber alteraciones en el sueño, ya sea insomnio o dejar de dormir, de conciliar el sueño o de mantenerlo adecuadamente, o pasar a tener un sueño exagerado que son muchas horas de sueño, que tampoco es algo ideal, ¿no? Puede haber falta de energía, falta de ganas de hacer, pues como falta física de la motivación para pararse y hacer las cosas, o incluso dolores que son muy inespecíficos o que si, por ejemplo, la persona va al médico y ese dolor va, pero usted está bien, es probable que pueda estar originado en la parte psicológica y mental y no en algo físico, orgánico, pues como tal. Otro núcleo sintomático de la depresión son los pensamientos, ya que hablamos como de la parte cognitiva. Entonces, dentro de los pensamientos y dentro de la parte de las funciones mentales más bien superiores está la capacidad para mantener la atención en actividades, digamos, por ejemplo, la parte académica o la parte laboral, dificultad para mantener la atención y para concentrarse en una actividad. Entonces es frecuente que las personas tengan errores más frecuentes en el trabajo, que no logren, por ejemplo, hablando de los estudiantes, un universitario que no logra como entender lo que explican en el tablero, pero no tiene una discapacidad ni tiene una causa adicional para que pase eso, pudiera tratarse de un trastorno del ánimo como la depresión. Hay pensamientos negativos muy frecuentes y era algo similar a lo que hablábamos ahorita de la culpa, pero son pensamientos de la autoestima. Por ejemplo, me siento menos que los demás, siento que no soy capaz de hacer las cosas como antes, pues me siento inútil, soy poca cosa, no merezco tales cosas que me pasan. Entonces pueden haber muchas distorsiones cognitivas o distorsiones en los pensamientos. Y está lo otro que es la calidad del pensamiento, pues digámoslo desde el punto de vista de poder procesar las ideas. Entonces nos ponemos más lentos, nos ponemos como menos pilosos y eso nos lleva a tener consecuencias en las interacciones sociales y laborales, ¿cierto? Bueno, y en cuanto a la conducta, que es todo lo que son las acciones, nos aislamos más, dejamos de socializar, nos encerramos o ensimismamos, es probable que queramos estar todo el día en la cama, no tenemos energía ni motivación para salir, pues que es más fácil quedarnos encerrados, ¿cierto? Y está, en cuanto a la conducta, la parte de las posibles autolesiones o intentos de suicidio, ¿cierto? Que el suicidio pues no es exclusivo de la depresión, pero es muy frecuente que se dé cuando hay depresiones moderadas a graves, ¿cierto? Bueno, eso en cuanto a la depresión, como lo más importante de la clínica o de los síntomas clínicos de la depresión.
La ansiedad, que engloba otro grupo de trastornos, no solamente, ansiedad es como un nombre global, pero agrupa trastorno por separación, el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de pánico, engloba algunas fobias específicas, bueno, digamos, cuadros clínicos, pero a grandes rasgos la ansiedad también tiene núcleos sintomáticos. Entonces la ansiedad nos puede generar múltiples síntomas físicos. Entonces es, por ejemplo, el paciente que, no sé, llega a cierta hora del día y empieza con palpitaciones, el corazón se acelera, el pecho se aprieta y dice, no, me va a pasar algo muy grave en este momento. Entonces, todos esos síntomas tienen una explicación. Cuando ya se ha descartado una causa en el cuerpo, puede tener una explicación en la ansiedad. Entonces, se pueden identificar síntomas casi que en todos los órganos del cuerpo, ¿cierto? Puede haber temblor, puede haber sudoración excesiva, puede haber tensión y dolores musculares, puede haber sensación de mareo o vértigo, problemas digestivos desde el estreñimiento hasta la diarrea, hasta el cólico abdominal, sensación de fatiga o debilidad y lo que hablamos al principio en algunos casos, palpitaciones, dificultad para respirar, para tomar el aire. Entonces, los síntomas físicos son una de las áreas que se pudieran ver comprometidas en los trastornos de ansiedad, ¿cierto? Casi siempre cuando hay un síntoma físico, casi siempre hay un síntoma emocional o un pensamiento que condiciona los síntomas físicos. O sea, que yo empiezo a sentir, por ejemplo, que me falta el aire y el pensamiento que se me viene es que estoy en peligro, aquí tengo que salir huyendo porque esto me va a caer en cualquier momento. Un ejemplo. Entonces, son la sensación de preocupación excesiva que no tiene una causa, digamos, justificada para estar así de preocupado o de temeroso. Sentirse en peligro o con un miedo intenso o constante. Tener dificultad para concentrarse también. Obviamente, si estamos muy preocupados y ansiosos por algo, pues es difícil concentrarnos en las cosas del día a día. Estar irritable o impaciente, o algo que también se llama sensación de despersonalización, que es sentir como que mi cuerpo y mi yo está como extraño en relación con el entorno, ¿cierto? Entonces, me pasé, perdón. Entonces son ciertos síntomas emocionales y cognitivos que casi siempre tienen una correlación con lo físico. Y obviamente si yo, por ejemplo, tengo miedo de salir a la calle porque en mi ansiedad pienso que me van a pasar cosas malas, pues yo ¿qué empiezo a hacer? Empiezo a evitar. Entonces la evitación es un síntoma de la ansiedad. Entonces, no es que me da miedo salir a la calle porque de pronto me atracan, yo qué sé. Entonces mejor no salgo a la calle. Pues esa no es una buena forma de afrontar la ansiedad porque no podemos actuar con base en supuestos o en posibilidades o probabilidades. Obviamente todo puede pasar en la calle, pero si lo analizamos más objetivamente, casi siempre que salimos a la calle pues no nos atracan. Que hay que tomar precauciones y todo, sí, pero no es bueno darle paso a la evitación, porque nos privamos de hacer cosas que sí nos van a traer bienestar o que necesitamos hacer. Otro de los síntomas que se dan mucho tanto en la ansiedad como en la depresión es las dificultades en el sueño, el insomnio. Y otros de los síntomas son la hiperactividad. Si yo estoy inquieto o ansioso por algo, casi siempre tiendo a estar o moviéndome o a la espera de que sucedan cosas que muy probablemente no van a pasar. Bueno, esto con la ansiedad. Igual ahorita si hay dudas vamos resolviendo. Los trastornos psicóticos que tienen que ver, pues ya lo vamos a hablar, pues como que es la psicosis. El principal o el más, digamos, frecuente o relevante, diría yo, es la esquizofrenia, ¿cierto? Vuelvo y digo, hay muchos otros trastornos psicóticos, pero la esquizofrenia es como nos puede dar una idea de lo que es un trastorno psicótico. Entonces, digamos, hace parte de los trastornos que más frecuentemente tratamos aquí en nuestro hospital. La esquizofrenia tiene también unos núcleos de síntomas, están el núcleo de síntomas positivos,
el núcleo de síntomas negativos y el núcleo de síntomas cognitivos. Entonces, cuando hablamos propiamente de la psicosis, nos referimos más a los síntomas positivos, que son como los que son más evidentes para el familiar del paciente, para la persona que ve desde afuera a ese paciente que tiene unos cambios en el comportamiento. Entonces, dentro de los síntomas psicóticos más frecuentes están las alucinaciones, ¿cierto? Una alucinación que es, yo percibo, ya sea con alguno de mis órganos de los sentidos, ya sea con el sentido de la audición o del tacto o del gusto o de la visión, percibo un estímulo que no está presente. Que incluso cuando nuestros pacientes dicen, no, es que yo veo que me está hablando esta persona, los familiares claramente dicen, no, él habla solo y nosotros no vemos a nadie, ¿cierto? Eso tiene mucho que ver con el funcionamiento, con las áreas del funcionamiento que están implicadas en la esquizofrenia y con los neurotransmisores que están, digamos, alterados en la esquizofrenia. Entonces, esa parte de las alucinaciones es muy frecuente en la esquizofrenia o es característico. Lo otro es los delirios o las creencias falsas, ¿cierto? Entonces, habitualmente los delirios se refieren a cierto tipo de creencias que no son compartidas por el entorno del paciente. ¿Esto qué significa? Yo creo que van a venir a matarme. Esa puede ser una idea de una persona que tenga una descompensación de esquizofrenia y la familia le dice a uno cuando está uno en la evaluación, le dice, no, pero es que él ha sido muy tranquilo, no tiene enemigos, él, realmente no hay una motivación para creer que lo van a matar. Pero desafortunadamente para el paciente es una realidad. Entonces, ¿cuál es el problema? Ese delirio, que es una creencia falsa de algo que muy probablemente no está sucediendo o no va a suceder, hace que el paciente tome decisiones equivocadas, que sea impulsivo y que en su afán de protegerse de pronto de esa idea que es angustiante para él, pues tome malas decisiones y se implique en conductas que no son adecuadas o que son muy problemáticas. Bueno, lo otro que puede ver uno es un pensamiento y un lenguaje desorganizado, que eso habla de cómo expreso mis ideas. Entonces muchas veces son discursos que son ilógicos, que no tienen una conexión, que la familia le dice a uno, no, es que le está hablando cosas que no logramos entender, ¿cierto? Entonces eso es frecuente en la esquizofrenia, o así como se desorganiza el pensamiento y el lenguaje, se puede desorganizar los movimientos o la parte motora. Entonces pueden agitarse, pueden tomar posturas extrañas o quedarse quieto mucho tiempo, cosas que no son adecuadas para el funcionamiento de una persona en el día a día. Entonces esto propiamente, los síntomas positivos son como lo que hablamos propiamente de la psicosis. Hay otro núcleo de síntomas negativos que habla más de cómo el paciente se activa o se dispone para hacer sus actividades del día a día. Entonces, estos síntomas hacen que nuestros pacientes puedan tener desinterés por las cosas que habitualmente necesita hacer. Entonces, dejan de estudiar, incluso por cosas muy básicas como el autocuidado, el baño, el aseo. Entonces, eso trae una serie de problemas, ¿cierto? Falta de motivación, apatía, se les puede observar con poca expresividad tanto en la parte de la expresión verbal como de la expresión no verbal. Entonces, el aplanamiento afectivo es como esa cara que no nos da como ninguna representación de las emociones del paciente, ¿cierto? El aislamiento social, como hay apatía y falta de interés, pues yo para qué tengo que socializar. Entonces me quedo encerrado, incluso esto se junta con lo anterior, por ejemplo, con el miedo y pues es mejor, si yo tengo miedo de que me pase algo y aparte de todo no tengo como la motivación de hacer nada, pues mejor me encierro. Y desafortunadamente cuando no se identifican estos síntomas, nuestros pacientes duran encerrados mucho, incluso años en una habitación, perdiéndose pues de lo que pudieran... de las cosas positivas que pudiera tener la vida, ¿cierto? Bueno, lo otro es que con el paso de los años, como son enfermedades crónicas, como la esquizofrenia, si no se tratan adecuadamente, eso puede traer dificultades propiamente como en las capacidades cognitivas del paciente. Entonces, problemas en la toma de decisiones, problemas para concentrarse, problemas de memoria, lentitud motora y lentitud pues, de pensamiento, con todo lo que esto
conlleva, ¿cierto? Entonces, la esquizofrenia en general es una enfermedad que nos puede traer gran carga, digamos, a las familias, ¿cierto? ¿Y derivada de qué? De la pérdida marcada de la funcionalidad del paciente, que desafortunadamente cuando no hay un adecuado seguimiento, cuando no se identifican síntomas, no se inicia un tratamiento temprano, y pues eso hace que se favorezca el deterioro del paciente. Bueno, otro trastorno del estado de ánimo es el trastorno afectivo bipolar. El trastorno afectivo bipolar es un trastorno que como se entiende, es un trastorno del ánimo que puede cursar con descompensaciones hacia la depresión o hacia la manía, ¿cierto? Y ya vamos a explicar qué es una y qué es la otra. Entonces, muchas veces la gente dice, no es que mi tía es bipolar porque está bien y de un momento a otro ya se enoja. Eso no es ser bipolar, eso habla de otros cuadros clínicos pudiera ser, pero no es como lo que nosotros médicamente conocemos como trastorno bipolar. Para poder decir que alguien tiene un trastorno bipolar debe tener estos estados, ya sea de manía o de depresión, por periodos, digamos que eso se determina pues como en los criterios diagnósticos, la manía al menos una semana y la depresión al menos 15 días. Entonces los síntomas de manía son estos pacientes que tienen un estado de ánimo exaltado, ¿cierto? Excesivamente felices sin una causa aparente, ¿cierto? O excesivamente irritables. Hay un aumento de la actividad motora, son, digámoslo de alguna manera, hiperactivos, tienen mucha energía, ya se implican en muchas actividades, algunas de ellas muy erráticas o sin un propósito adecuado. Como tienen tanta energía, pues no tienen una necesidad de dormir, pues como lo pudiéramos tener cualquier persona que no tuviéramos un estado de manía. Entonces nuestros pacientes con trastorno bipolar en fase de manía pues tienden a no dormir y en vez de dormir entonces fácilmente a las 2 de la mañana pueden estar haciendo aseo, pueden estar haciendo llamadas telefónicas en momentos que no se debe, pueden salir a hacer digamos actividades que no son adecuadas y que uno no haría a las 2 de la mañana. Por esta reducción de la necesidad de dormir debido a ese tono energético como elevado. Hablan mucho, tienen un débito verbal o un flujo de palabras acelerado, el lenguaje es altisonante, o sea, hablan muy duro y pasan fácilmente de un tema a otro, incluso que para la persona con la que están hablando es difícil como de seguirles la idea, ¿cierto? Habitualmente se vuelven más impulsivos, esto hace que se impliquen en conductas de riesgo, gastar más, apostar, implicarse en relaciones sexuales sin protección o con desconocidos, porque aparte de eso también el impulso sexual está aumentado. Todo esto hace que un estado de manía ponga en riesgo gravemente la integridad de la persona afectada y de personas alrededor suyo. Bueno, y hay algo que se llama la hipomanía, que es, hagan de cuenta, como la manía un poco atenuada o de menos intensidad. Entonces a veces tendemos a decir, bueno, pero él está feliz, eufórico, eso es bueno, habitualmente no, porque no es una felicidad real, no hay un motivo por el cual estar feliz. Entonces, simplemente es una desorganización de esos mecanismos de control emocional. Bueno, y la depresión es básicamente la misma depresión de la que hablábamos ahorita, solo que pues en el trastorno bipolar puede cursar con un estado o con otro. Bueno, ya como esta parte, como ya para darle paso a si hay preguntas, hay unos síntomas que nos debieran, cuando como familiares los logramos identificar, nos debieran hacer caer en cuenta que necesitamos pedir ayuda o consultar con un profesional, ¿cierto?
Entonces, básicamente, y aplica para todos los trastornos de los que hablamos ahorita, son cambios en el estado de ánimo y las emociones que puedan ser, que sean, que llamen la atención en relación al estado basal del paciente. O sea, habitualmente uno cuando conoce a su familiar, uno dice, bueno, él tiene esta forma de ser, habitualmente se pone alegre por esto le da rabia, pero cuando son estados de ánimo intensos, tristeza intensa o irritabilidad y enojo descontrolado, que uno dice, no, él no es así. Debiéramos pedir ayuda o buscar asesoría de un primero, pues como primera, digamos, de primera vez, pues así sea con un médico general que nos pueda guiar si necesitamos evaluación por un especialista o un profesional de la salud mental, ¿cierto? Entonces, estos cambios intensos del estado de ánimo hacen parte de los síntomas por los cuales debiéramos consultar o buscar ayuda. El comportamiento, igual, si yo veo que hay comportamientos en mi conocido, familiar, que no son el habitual de lo que él es como persona o de cómo él actuaría en determinada situación, es conveniente solicitar un acompañamiento de un profesional en salud mental. A veces nos pasa a nosotros mismos y los podemos identificar, y eso es una ventaja que pudiéramos tener, pero incluso a veces tenemos estos cambios y no somos capaces o no los identificamos como una alteración, y es el tercero, el familiar, el papá, la hermana, quien puede identificarlos. Entonces es bueno conocer que hay forma de pedir ayuda. Entonces, entre estos, en la parte de la conducta, el aislamiento, la pérdida de interés por actividades que antes se disfrutaban, la dificultad para cumplir las tareas escolares, los múltiples errores laborales, llamados de atención, ser más impulsivos o estar, digamos, más a la defensiva, tomar conductas arriesgadas, ¿cierto? Todo eso debiera hacernos caer en cuenta que de pronto algo no está bien en esa persona. Los problemas cognitivos, básicamente son los que ya hablamos, pero hay que tenerlos como en cuenta, porque lo que uno no le llama la atención, pues no solicita ayuda, ¿cierto? Entonces, dificultades continuas para concentrarse, para recordar, para problemas de memoria, dificultad para tomar decisiones. Puede que todos a lo largo de la vida tengamos en algún momento dificultades, pero cuando estas se vuelven persistentes, continuas y empiezan a generar como alteraciones del funcionamiento, es importante pensar que va más allá de algo normal, ¿cierto? Empezar a notar que el familiar tiene creencias extrañas. Por ejemplo, es muy común que nuestros pacientes inicien siendo más religiosos, por decir, mayor interés en aspectos religiosos, que de pronto, si uno lo analiza, esta persona no ha sido tan religiosa. Y esas creencias se vuelven como el eje central de la vida. O sea, ya todo tiene que ver con religión o con un tema en particular que uno dice, no, este no es así. Entonces hay que consultar. También cualquier persona que tenga alucinaciones, que tenga sensaciones o percepciones extrañas que los demás no logran como entender o que no se comparten con los demás, es importante consultar. Muy importante las alteraciones en aspectos de la vida, de la salud orgánica, ¿cierto? Habitualmente tendemos a separar lo físico de lo mental, y en general, pues la realidad es que no hay bienestar ni físico ni mental sin el otro, ¿cierto? Para yo estar bien físicamente necesito que mi mente esté bien y viceversa. Entonces, las alteraciones en el sueño, las alteraciones en el apetito, los cambios de peso significativos, la sensación de cansancio persistente nos debiera hacer pedir ayuda también. Y digamos que ya algo más urgente serían como los pensamientos de conductas auto o heterodestructivas, ¿cierto? Pensar en el suicidio o en el homicidio, que se vuelve persistente, que genera angustia, que es importante consultar. En este caso sería pues una consulta de pronto más urgente. Pensamientos de muerte continuas, pensamientos de suicidio que no mejoran, incluso tener como el plan suicida o hacer como la planificación del esquema de cómo lo voy a hacer, nos debería llevar a consultar, incluso ojalá por urgencia, ¿cierto?
Es posible que no todo el mundo que tenga pensamientos suicidas termine suicidándose, pero es bueno que un profesional de salud mental, basado en la evaluación, defina qué tanto es el riesgo de que se consume o se realice un intento suicida, para determinar cómo se pudiera ayudar a esta persona. Entonces, buscar ayuda siempre, de inmediato, pensamientos suicidas persistentes o un intento de suicidio, actitudes violentas o agresivas hacia sí mismo o hacia otros. Los síntomas como delirios y alucinaciones debieran ser evaluados prontamente por un profesional, o las conductas temerarias que pongan en riesgo la integridad de la persona o de otros. A grandes rasgos es como un criterio para buscar ayuda de urgencia. Y tener en cuenta que pedir ayuda no es un signo de debilidad, sino que todos a lo largo de la vida necesitamos ayuda para muchas cosas de la vida, y para la salud mental pues no es diferente, ¿cierto? Que esto nos va a ayudar a tener una mejor calidad de vida y a recibir un tratamiento y apoyo adecuado. Creo, sí, esta era la última. Bueno, doctor, muchísimas Camila. gracias. Bueno, Vamos, por aquí hay unos comentarios. por acá hay algunos comentarios de la Menos señora más. Serna, dice que la charla está muy interesante. El señor Gabriel Jalmey dice que les felicito por tratar temas tan interesantes. Y por acá la señora Verónica López. Hola, muy buenas tardes. Soy Verónica, madre de Iván Darío Jaramillo y tía de Joan Esteban López, dos jóvenes que están en tratamiento con ustedes, gracias a Dios. Y sí, tienes mucha razón en eso que dices sobre la depresión. Ellos, a pesar de que están en tratamiento, a veces sienten esos síntomas que comentas. También por acá la señora Milena Restrepo. Buenas tardes, pregunto. ¿Una persona puede tener síntomas tanto de depresión y ansiedad al mismo tiempo? Es que tengo una hija con tratamiento, pero veo que los síntomas se le están agudizando. Milena, sí. La ansiedad y la depresión, veámoslo de una forma como que pueden ser hermanas, ¿cierto? Entonces hay personas que tienen más síntomas de ansiedad y no tienen síntomas de depresión. Y hay personas que tienen más síntomas de depresión y no tienen tantos síntomas de ansiedad, y hay algunos que tienen síntomas de ambos trastornos, que muchas veces es lo que llamamos como trastorno de ansiedad y depresión. No siempre van acompañadas, pero pudiera ser. Y la idea es como que a su familiar, la pudiera evaluar un profesional para definir el mejor tratamiento, porque a veces pasa que con el paso del tiempo de pronto hay que ajustar algunas dosis, o de pronto hay que cambiar algún esquema de tratamiento, y solamente con una evaluación adecuada se pudiera determinar la mejor manera de que ella esté bien. Por acá nos dice también la señora Sandra Salgado, yo soy bipolar, quiero saber por qué he perdido algunas veces la memoria. Sandra, sí, a veces pasa que depende, cuando uno está en crisis, habitualmente, en crisis de trastorno bipolar, ya sea depresión o ya sea de manía, como digámoslo de alguna forma clara, es como hay tantas cosas en la mente, uno se tiende a poner más distraído. Y cuando uno está más distraído, la memoria como que no se fija adecuadamente. Porque lo primero que tengo yo que hacer para guardar mis recuerdos es tomarlos adecuadamente e incorporarlos a mi estructura mental. Y si estoy de pronto preocupado, pensando un montón de cosas, pues no lo hago adecuadamente. A veces no necesariamente es porque haya un problema de memoria, es más porque la concentración no fue la adecuada al momento de adquirir la información. Habría que ver en la consulta si hay otras fallas de memoria que nos hagan pensar en otras situaciones, y hay algunas evaluaciones pues hay algunas pruebas para evaluar la memoria, mirar si el psiquiatra considera que las necesita o no. No siempre se necesita, a veces sí, a veces no, pero eso solamente se sabe en la consulta. No sé si de pronto eso aclara, Sandra, la pregunta. Listo, por acá la señora Luz Elena Monsalve. Buenas tardes, importantísimo estos temas, felicitaciones. La señora Marta Lucía Montoya Hernández. Buenas tardes, soy la madre de Juan Daniel Montoya Hernández. En la casa es grosero conmigo.
fuma demasiado cigarrillo hasta el punto que ya el medicamento ni le obra, perezoso para trabajar, habla y grita demasiado hasta el punto de no dejar dormir y los vecinos se me quejan. Mire que desafortunadamente, doña Marta, no sé, la verdad no sé cuál sea el diagnóstico de Juan Daniel, pero mire cómo hay diferentes síntomas en diferentes áreas, ¿cierto? Entonces está la parte del comportamiento, está la parte de las emociones, de pronto está más irritable y eso. Habría que ver si eso hace parte de una descompensación, es probable, si no está durmiendo, si está consumiendo más cigarrillo, sería bueno que consultara, ya fuera, pues, solicitar una consulta prioritaria o si ya se torna muy agresivo, tiene algún síntoma de alarma, consultar por urgencias, como para evaluar bien el caso, ¿cierto? Porque si parece que hay algunas dificultades, pero digamos que no hay como mucha información al respecto, no sabemos bien qué toma, entonces sí, y no es, digamos, el espacio como para evaluar eso. Entonces sería bien dedicarle la consulta con un profesional que lo pueda guiar. La señora Albanuri Múnera Escobar, muy interesante todo este tema, gracias. La señora Erika Machado, buenos días, es una pregunta, tengo un hijo de 22 años, cuando está dormido de un momento a otro se levanta asustado, siente mucho miedo y empieza a pedir ayuda. Listo. Bueno, pareciera como síntomas de, de un trastorno de ansiedad, ¿cierto? Igual es lo mismo, habría que evaluarlo muy bien, o porque puede hacer algo del sueño, un trastorno del sueño, pesadillas, bueno, en fin. Pero así como esa sensación de temor como tan súbito, con algunos pues, pensamientos como asustadores que interrumpen el sueño, pudiera ser un trastorno de ansiedad, sería es importante clarificar bien qué es lo que le pasa, hace cuánto le pasa, en qué situaciones sucede, para poder brindarle como un diagnóstico y un tratamiento adecuado. Pero sí sería pues pertinente consultar. Por acá también la señora Zavara Urbizagaztegui. Mi pregunta es por qué a los pacientes de alto riesgo no los pueden venir a recoger hasta la casa en ambulancia cuando están descompensados para ir al hospital. Ahí de pronto la puedo responder yo. Definitivamente los familiares y los acudientes, cuando ven de que el paciente está presentando algún síntoma de descompensación, son ustedes los encargados de traerlos al servicio de urgencia. ¿Listo? Incluso si lo analizamos, pues el sistema no podría costear todo lo que sería ir a buscar a los pacientes, ¿cierto? Sin embargo, hay opciones, están las líneas de emergencia que pueden brindar el acompañamiento, está la policía, pero sí se saldría no es el propósito de un hospital y no habría forma de sostener esas actividades, entonces es difícil. Listo, bueno, no, cerremos entonces por el día de hoy. Muchas gracias a todos los que hicieron las preguntas y nos acompañaron en este espacio que está diseñado para ustedes, donde conjuntamente todos aprendemos. Los invitamos nuevamente a conectarse en el próximo encuentro de cuidadores el jueves 27 de febrero a la 1 de la tarde por este mismo espacio. Vamos a abordar el tema de trastorno obsesivo compulsivo. Nuevamente, no olvidemos llenar el listado de asistencia que está en los comentarios. Doctor, nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos y por este espacio. Vale, con gusto, gracias a ustedes. Que Feliz estén muy bien tarde. todos, hasta Muy bien. luego.